Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. El día de hoy le traemos un tema fascinante, el cual es la fenomenología de Edmund Husserl. Pero antes me gustaría presentarme a mí y a mi equipo. Mi nombre es Eduardo García. Guillermo Naya. Camila Inés, Yamilet Martínez y Uriana Montado. Ok, me gustaría empezar diciendo que cada vez que observamos algo, siempre le damos un valor subjetivo, siempre usamos la razón, siempre decimos es bueno, es malo, me gusta, no me gusta. Pero ¿qué pasaría si cada vez que nosotros observáramos algo, elimináramos ese juicio que le damos a las cosas, que viéramos las cosas, por decirlo así, en su estado natural? Véanlo así, como si nosotros cada vez que observamos la realidad lo ponemos en un paréntesis y nosotros nos convertimos en un espectador, el cual no tiene influencia en eso, simplemente estamos observando. A eso se le llama captar las esencias puras de la realidad, también denominado fenomenología. Exactamente. Igual para que lo entiendan muy bien sobre qué es la fenomenología, hay que tener claro que Husserl habla sobre lo que es la actitud natural. Él dice que todos estamos en constante actitud natural, pero ¿qué es? La actitud natural es básicamente creer que algo existe sin cuestionarnos, o sea, que un objeto existe tal y cual como lo vemos. Por ejemplo, el sol, creer que el sol va a salir mañana, o sea, nosotros no nos levantamos preguntándonos de va a salir el sol o no va a salir, o sea, simplemente decimos, afirmamos que ya va a salir, darlo por hecho de alguna manera. Y lo que es la fenomenología va a ser como describir cómo se nos aparecen los objetos en nuestra conciencia. Pero para que se rompa esa actitud natural y entrar en la filosofía de la fenomenología, tiene que haber un método que es la epoge, pero que más adelante lo van a explicar. Yamilet, ¿nos podrías decir quién es Edmund Husserl? Bueno, pues Edmund Husserl fue un filósofo alemán. Él era judío y nació en 1859 y murió en 1938. Él fue el fundador de la fenomenología, que esta fue una corriente filosófica muy influyente en el siglo XX. También él fue alumno de Franz Brentano, de quien él heredó la idea de la intencionalidad de la conciencia. Sí, igual él fue, sí, igual a lo que recuerdo también fue matemático y estudió un poco de física, entonces también está como, no centrado, pero también tiene esas bases de esa ciencia. Sí, también él decía que quería darle a la filosofía un fundamento que fuera sólido para que pudiera llegar a ser pues más así de importante como las matemáticas, o sea, un fundamento sólido también. Y él influyó en corrientes como la hermenéutica, el existencialismo y la fenomenología de la existencia. Sí, de hecho, algo muy interesante es que él, pues, por lo mismo que estudió matemáticas y física, él veía que en la física y en las matemáticas existían métodos en los cuales pues se podía basar y se podían interpretar de distintas maneras, y él observó que en la filosofía esto no pasaba, y entonces uno de sus las metas de él fue el precisamente hacer eso, el hacer un método, el poder hacer la filosofía una ciencia metódica. Exactamente. Y bueno, agregar algo breve es que su sucesor de alguna manera o su alumno fue Heidegger. Sí, tuvo dos alumnos, los cuales fueron Heidegger y Gadamer, los cuales aprendieron mucho de él, pero obtienen dos posturas diferentes a él. De hecho, también se dice que Heidegger, más que ser su alumno, es como su enemigo, podríamos decirlo así, porque siempre pues reclamó a Husserl su
lenguaje tan complicado en su filosofía, porque Husserl usa un lenguaje muy de él. También algo que me gustaría agregar es que la verdad que busca Edmund Husserl es una verdad no como la conocemos nosotros, es una verdad ontológica que él quiere llegar a través de ella en el yo puro, que más adelante lo voy a explicar qué es. Y pues ahora pues podríamos hablar también un poco, de hecho se habló un poquito al principio, pero hablarlo más sobre el método fenomenológico, en el cual se divide en tres ramas, o bueno, las más importantes, que es el epoché, que es el poner en paréntesis nuestra realidad, el suspender temporalmente lo que vivimos o lo que entendemos, y simplemente pasar a lo que es la reducción fenomenológica, en la cual es el analizar de cierto punto, sin tener en cuenta todas las consideraciones que tenemos antes, el separar esa parte y analizar las estructuras de esa parte. Como por ejemplo un ejemplo podría ser una taza de café, en la cual nosotros pues podemos ver la taza y como tiene café adentro y está caliente y todo, pues lo interpretamos como, pues es un café, una taza de café, pero si la reducimos a la reducción fenomenológica, la podemos interpretar como un pedazo de cerámica marrón con un líquido café y que tiene humo, no sé, alguna cosa así, de separarla de lo que entendemos por lo que realmente es naturalmente. Y pues sí, también existe la descripción eidética, que esta es más el proceso de captar las esencias universales, como lo es el sentido de la esencia, como por ejemplo podría ser, no sé, una silla, una mesa, en la cual puede ser de diferentes formas, de diferente manera, pero pues siempre la vamos a describir o captar como una silla, ¿no? O una mesa. O sea, realmente no importa el material o la forma como tal, sino el uso que le damos o la visión que le damos para usarlo. Exacto, muy bien. Y pues la intencionalidad, o sea, para Edmund Husserl, la intencionalidad de la conciencia quiere decir que siempre estamos conscientes de algo, que siempre hay un objeto o un pensamiento, un recuerdo, una emoción de lo cual nosotros estamos pensando, pues. Y esta idea la tomó de Franz Brentano, que fue su maestro, pero la amplió para que pudiera explicar cómo es que estos fenómenos aparecen en nuestra mente. Y también nos dice que cada experiencia tiene dos partes, una que es el acto de conciencia, que es cuando pensamos y percibimos, y la otra que es el objeto al que se dirige. Entonces podemos poner de ejemplo el ver un árbol, que pues, o sea, cuando al ver el árbol, pues mi conciencia se enfoca en ver ese árbol, y lo importante no es si existe o no, sino de cómo lo estoy experimentando. Y por eso Husserl propone la epoge o la epoche, como quieran decirle, que significa dejar al lado todos los juicios sobre la realidad exterior y enfocarnos en la experiencia. Entonces, en resumen, sería de que la intencionalidad muestra cómo la conciencia siempre está conectada al mundo y que es la base de la fenomenología. Igual algo que agregar es el noesis y el noema, que creo que van de la mano o dentro de lo que es el método fenomenológico, que no hay noesis sin noema y no hay noema sin noesis. Por ejemplo, el noesis siempre va a ser el acto de la conciencia, es como una vivencia subjetiva, por ejemplo, percibir, escuchar, creo que incluso leer, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la redundancia, es la música. El noesis, creo que es el noesis, sería escuchar música simplemente. Un árbol, como ya habían mencionado, sería percibo un árbol y ya. Y el noema va a ser como las características de cómo se presenta el objeto en la conciencia. Por ejemplo, como ya habíamos dicho, la música, noesis es escuchar música. Entonces, el noema sería cómo experimento esa melodía, si es triste, buena, etc. Por ejemplo, leer un libro, ¿no? El noesis va a ser
leer o el acto de interpretar una historia. Y en el noema sería cómo aparecen esos personajes en nuestra conciencia. Y nos damos cuenta que la conciencia ya tiene como que una estructura. O sea, el nueces y el noema se va a basar para que le demos un significado a lo que aparece en la conciencia. Entonces también se podría usar como ejemplo, ¿no? Como, Ajá. no sé, en la pintura, de que vas a ver una pintura y pues el nueces sería ver la pintura y el... Ujú. El no, sí, sí, sí. Ajá, El nueces es una pintura, y el sí, sí, noema sí. sería pues el ver los trazos, ¿no? Y ver como Exactamente. ya verlo a detalle, ¿no? Exacto. Ah, ok. Sí, como Ok, buscando entonces, el sí, significado Exacto. a ese Sí, sí. punto. Ok. Sí. Sí, retomando otra vez el concepto de la verdad de Edmund Husserl, algo muy importante es que él busca la verdad a través del chupuro. ¿Qué es esto? Me gustaría que se imaginaran como una caja transparente y adentro es como que ponen un pedazo de algodón y luego lo agarran y lo sacan. Eso vendría a ser como la conciencia, una caja vacía. Ah, sí, cierto, Eso es sí. lo que busca Edmund Husserl y piensa que a través de ahí es donde viene la verdad. Porque claro, vemos el algodón como el juicio, entonces cuando lo sacamos es como si estuviéramos quitando el juicio. Entonces a través de ahí busca la verdad. Y ya creo que sería todo por nuestra parte. Ha sido un tema muy interesante para nosotros, que nos gusta mucho. Esperamos les haya gustado el video. Nos vemos hasta el próximo capítulo.